jura que no es marxista. Produce un discurso para derrotar la corrupción y llevarle recursos de petróleo a los pobres. Le da tranquilidad a la empresa privada le cree. Y una vez ha asumido el poder, empieza el proceso de expropiación de la empresa privada. Yo creo que ahora el marxismo tiene más sutileza. Yo diría que es un marxismo que trata de tener una justificación electoral. Así se roben las elecciones como se las roban en Venezuela. Es un marxismo que incita a la violencia desde el Estado. Por ejemplo, todos esos grupos violentos de Venezuela son incitados por el gobierno. Entonces ahí hay una especie de expresión de lucha violenta de clases. Aunque ahora no es lucha de clases, es el Estado violentamente asusando unos bandidos que el Estado ha armado contra la ciudadanía. Es un marxismo que elimina sutilmente las instituciones. Antes las eliminaban los dictadores por decreto. Ahora este nuevo marxismo las va cooptando, en unas partes con más rapidez, en otras partes con más gradualismo. Es un marxismo que va cercenando totalmente el pluralismo participativo. No hemos podido salir de él. ¿Yo qué le digo a los jóvenes latinoamericanos? Que sigan su ejemplo. Y estudien no con criterio de estancamiento, sino con visión evolucionista, el modelo económico que permita que la mente humana sea creativa y aporte al bienestar de todos. Por eso para mí la iniciativa privada es insustituible, no como fin, sino como medio. No veo más camino para impulsar la innovación, no veo más camino para superar pobreza, no veo más camino para construir equidad. Durante sus inicios políticos, usted se paraba a entregar panfletos en las calles, le daba prioridad a las radios comunitarias. Todavía lo hago, ya de abuelo, y con este pelo irreversiblemente blanco. Y creyó siempre que el ingenio y las ideas eran más efectivas que el dinero. Cuando usted fue gobernador de Antioquia, usted implementó el Estado comunitario, con la consigna de acabar con el atraso social y la inseguridad. Como hoy estamos hablando de innovación, yo quiero preguntarle, ¿cómo hubiera facilitado los inicios de Uribe el contar con las actuales herramientas tecnológicas? Habría sido mucho más fácil, Gloria. Por ejemplo, cuando yo estaba joven, aprovechaba los ratos de los malos discursos en el Congreso de Colombia para mandarle los mensajes escritos de la época, telegramas llamamos aquí, a los líderes políticos. Imagínate que los hubiera podido tener todos en un teléfono, mandando mensajes por grupo, a través de WhatsApp o del chat del BlackBerry, o correos electrónicos seleccionando grupos. Hoy es más fácil y también más difícil la política. Porque hoy el líder político tiene que ser más cuidadoso porque está más vigilado. Lo cual es una ventaja para el ciudadano también. Lo cual es una ventaja para el ciudadano. Y lo que se ha demostrado es que el único control efectivo a la corrupción es el control de opinión pública. Porque la justicia en muchas partes reacciona cuando ya hay una enorme presión de opinión pública. Y por último, señor presidente, ¿es la firma de estos acuerdos de paz el aceite que le falta a Colombia para que se permitan aceitar las bisagras y que entre el socialismo del siglo XXI a Colombia? ¿Cómo van? Sí, Gloria. ¿Por qué se lo digo? Primero, porque en esos acuerdos hay varias cláusulas que afectan al sector privado. Están escritas, se han publicado. Segundo, porque le dan impunidad a... No llevarán a la cárcel. Es lo que nos han dicho hasta ahora. A quienes han sido cabecillas de uno de los mayores terrorismos del mundo. Es que le debo recordar a sus audiencias, Gloria, que la FARC es el primer grupo narcotraficante del mundo. Es el mayor traficante de cocaína del mundo. La FARC es responsable de 1.700 desapariciones. La FARC entre 1992 y 2003 fue responsable de 1.794 secuestros. La FARC llegó a tener 30.000 personas en su organización.
De ese grupo, el 50% fue reclutado, secuestrado cuando era niño. Entonces, y aquí yo quiero que su audiencia guarde esto en mente. La FARC no es una organización civil en armas contra una dictadura. Por eso el caso colombiano no se puede comparar con países que tuvieron esas dictaduras y que esas dictaduras generaron reacciones de civiles en armas. No, esta democracia colombiana ha sido respetable. Durante todos los años de FARC, este país ha tenido una gran democracia. La FARC no es un grupo de alzados en armas contra una dictadura. Es una organización narcoterrorista que empezó como algo que quedaba de la violencia partidista. Adoptó la doctrina marxista-leninista, migró al mercenarismo narcotraficante y finalmente tiene como disculpa doctrinaria lo que he llamado yo el narcochavismo. Entonces, la impunidad, la elegibilidad política, no les exigen entrega de armas, es el tercer grupo terrorista más rico del mundo. Si todo eso se permite, le crean un gran riesgo a la democracia colombiana. Pero mi confianza radica en que este país tiene un bastión de opinión importante que no querrá que ese riesgo se corra. Muchísimas gracias, doctor Uribe, por haber respondido a estas preguntas que ayudan mucho a las luces de una juventud que a veces no conoce el pasado, sobre todo contemporáneo, de nuestra región latinoamericana. ¿Si hay algo más que quiera agregar? Cuando empezó nuestro gobierno, 2002, un joven que tenga hoy 18 años, que esté en una universidad, en ese momento tenía 5 años. No creo que tenga muchas razones para recordar cómo era Colombia. Y en estos años, de 2002 a la fecha, se han muerto millones de colombianos, de aquellos que sabían cómo era el país, que votaron y apoyaron por nuestras tesis, y a millones de jóvenes han tratado de formarlas, pero aquí también hay millones defendiendo una visión doctrinaria dialéctica, no de estancamiento. Muchísimas gracias, doctor Uribe. A usted muchas gracias. Sigan el ejemplo de Gloria. Muchas gracias.